Veni, Santo Spiritus, Reflepetum, Corda Fidelium, et Tui amoris in egine marcenti, emitte Spiritum Tuum et creavuntur, et nobis faciente. Deus qui Corda Fidelium, Sancti Spiritus, illustrazione del Cuvisti, Donovis Dionem Spiritu Recto Sapere, Deus sempre consolazione gaudere, per Christum Dominum nostrum. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Reina del Santísimo Rosario, Ruega por nosotros. San José, Ruega por nosotros. Santo Padre Domingo, Ruega por nosotros. Santa Catalina de Siena, Ruega por nosotros. Santa Teresa de Jesús. Ruega por nosotros. Bueno, pues como ya he venido anunciando, después de hablar de la primera persona de la Santísima Trinidad, primero desde el punto de vista especulativo, teórico, y después desde el punto de vista práctico, las enseñanzas prácticas, voy a hacer lo mismo ahora con la segunda y haremos pues con la tercera también. A la segunda, que es el Hijo, le voy a dedicar tres conferencias. Hoy les voy a hablar del Verbo Divino tal como está en el seno del Padre, como si no se hubiera encarnado, el Verbo Divino nada más. Mañana el Verbo Divino ya encarnado, Cristo. Y pasado mañana las consecuencias que se desprende de esto, el amor al Verbo de Dios y el amor a Cristo. Miren, yo reconozco que lo de hoy será una cosa de altísima teología. Haré un gran esfuerzo para ver si me pueden comprender. Las inteligentes puede que me comprendan, puede que algunas no, pero no se preocupen, porque lo que interesa es amar a Dios. Si en este mundo no lo entiende ni Santo Tomás ni nadie. Pero en fin, hacer un esfuerzo para comprender lo mejor posible las cosas que queremos, eso está muy bien pensado. Y creo que haciendo un gran esfuerzo que voy a hacer esta tarde, pues al menos las más inteligentes me van a seguir. Puede ser que alguna no, pero a que no me siga no tenga preocupación ninguna. Lo que interesa es ser santos, no conocer la teología. Pero también es muy útil la teología. Mire, por cierto, que uno de nuestros grandes teólogos, el padre Marín Solá, pudo definir lo que es la teología con solo dos palabras. En latín, dos palabras. Explicatio fidei. La explicación de la fe. Esa es la teología. Hay que partir siempre de la fe, si no, no es teología. Si se parte de otra cosa, aquello será lo que sea. Será filosofía, será sociología, será lo que quieran. Pero si no se parte del dato revelado por Dios, si no se parte de la fe, no hay teología. Y entonces, ¿qué hace el teólogo? Despliega ese dato para ver qué tiene por dentro. Explicatio en latín significa desplegar aquel dato revelado para ver qué hay por dentro. Eso es teología. Y si no se despliega un dato revelado, no es teología. Será esa teología o será otra cosa, pero teología no. Pues vamos a desplegar un poquito lo que nos dice la Sagrada Escritura y lo que nos dice la tradición, sobre todo sostenida por el magisterio infalible de la Iglesia, que eso no puede fallar, y veremos a ver después qué es lo que hay dentro. Primero vamos a ver qué es lo que nos dice la fe, qué es lo que nos dice la revelación. Miren, no ya un libro entero, sino toda una biblioteca sería insuficiente para responder como es debido al amor que debemos al Verbo de Dios tal como subsiste en el seno del Padre, y sobre todo convertido en Cristo al encarnarse por nuestro amor. Es forzoso limitarse a unas someras indicaciones por no permitirnos otra cosa la índole y extensión de nuestras conferencias. Vamos a hacer como una especie de visión panorámica, como si voláramos por encima de una extensión de tierra tremenda, y la vamos a contemplar nada más que en los puntos más sobresalientes, porque si vamos uno por uno, detalle por detalle, no acabaríamos nunca. Pero una visión panorámica del conjunto, a ver si lo logramos. A ver qué nos dice la Sagrada Escritura sobre el Verbo Divino, tal como está en el seno del Padre. El apóstol San Juan, que es maravilloso, es el gran teólogo del Verbo Divino, el apóstol San Juan advierte en el prólogo de su Evangelio que a Dios nadie le ha visto jamás, pero el unigénito del Padre, que está en el seno del Padre, nos lo ha dado a conocer. O sea que a Dios no le ha visto nadie jamás, nunca, pero el unigénito del Padre, al encarnarse, nos lo da a conocer. Dios no es ni hombre ni mujer, lo hemos dicho 100 veces, es otra cosa de la que no tenemos la menor idea. Pero cuando quiso manifestarse para que le viésemos con los ojos, se manifestó en forma de hombre, porque quiso. Hubiera podido manifestarse en forma de mujer, hubiera podido encarnarse en la Virgen, no solamente de la Virgen como ahora, sino en la Virgen. Y en ese caso la Virgen sería mujer y Dios, no hay inconveniente ninguno, pero de hecho escogió ser hombre, no sé por qué, pero lo escogió y ahí está Cristo. Pero no vamos ahora a hablar de Cristo hombre, sino del Verbo Divino tal como está en el seno del Padre antes de haberse encarnado y después de haberse encarnado. Porque después de haberse encarnado lo ha experimentado la más pequeña mutación, en absoluto, ya lo verán también mañana. Vamos a ver. Como acabamos de ver por la gran revelación de San Juan en el capítulo 1, Jesús
de Jesús consistió en darnos a conocer a su Padre Celestial, de quien procede toda paternidad en el cielo y en la tierra. Efesios 3:15. Es Él, Cristo, el único que conoce al Padre, junto con aquellos a quienes quiere revelarse. Solamente Él conoce al Padre y aquellos a quienes se lo quiere revelar. Ahí está en Mateo 11:27. O sea, nosotros nos lo ha querido revelar de alguna manera. Por la misericordia de Dios tenemos ciertos conocimientos de estas cosas que muchísima gente, 3.500 millones, no tiene. Nosotros sí, porque ha creído Dios. Pues vamos a ver. El verbo de Dios en la Sagrada Escritura. A ver qué nos dice la Sagrada Escritura. En el Antiguo Testamento hay unos pasajes magníficos que verán ahora, que le vienen al pelo al verbo de Dios, pero ellos no lo sabían. Hablan de la sabiduría divina y dicen cosas tan magníficas que todo eso se puede aplicar a Cristo, pero ellos no lo sabían, porque no tenían ni idea del misterio trinitario. Aquella sabiduría de la que hablan los proverbios y ahora que los leeremos los textos, es la sabiduría del único Dios, la sabiduría infinita que tiene un único Dios, pero que esa sabiduría fuese otra segunda persona no tenían la menor idea de eso, porque no conocían el misterio trinitario. Eso lo reveló Cristo nuestro Señor. Pues vamos a ver, a pesar de que no tenían idea de la segunda persona del Santísimo Trinidad, las cosas tan maravillosas que dicen de la sabiduría que se pueden aplicar al pie de la letra a Cristo nuestro Señor. Nosotros, que ya sabemos el misterio trinitario, se lo aplicamos perfectamente, pero ellos no. El Antiguo Testamento. Ya en el Antiguo Testamento aparece de algún modo la persona del verbo, aunque no con la claridad y distinción con que nos la presenta el Nuevo. He aquí algunos principales textos. Qué cosa más hermosa. Verán qué textos nos han escrito. En el libro de Job aparece una sabiduría siempre es con letra mayúscula, ¿eh? No es una sabiduría cualquiera, sabiduría con letra mayúscula. En el libro de Job aparece una sabiduría que preexiste a la creación. Una sabiduría que preexiste a la creación no nos parece que es una persona divina. No, es la sabiduría del Padre, que tenía el plan de la creación antes de crearla, ya preexistía en él el plan de la creación. Pero no se les ocurre pensar que ese plan es una segunda persona del Santísimo Trinidad, pero no. El profeta Baruch se hace eco de Job y presenta a la sabiduría como algo divino, impalpable, pero que desciende hasta los hombres y conversa con ellos. Baruch 3:9. Mire que eso que es grande, es casi una alusión al verbo encarnado, clarísimo. La sabiduría de Dios, pero él no sospechaba eso. El conocimiento de Dios nos da el conocimiento y llega hasta nosotros el conocimiento, pero nada más. En el libro de los Proverbios, ya les he dicho a ustedes que en el Antiguo Testamento pueden leer sin ningún inconveniente y hasta con mucho provecho los 5 libros esos sapienciales que se llaman la sabiduría, los proverbios, el eclesiástico y el cantar de los cantantes. Eso está muy bien. Bueno, pues el libro de la sabiduría, que precisamente se llama así, de sabiduría, porque está hablando maravillosamente de la sabiduría, pero primero en los proverbios. En los proverbios, capítulo 8 y 9, en el eclesiástico, capítulo 24, y sobre todo en el libro de la sabiduría, 7:21 a 11:3, se desarrolla en forma sublime y poética el tema de la sabiduría con letra mayor, en su doble aspecto de la sabiduría en Dios y su misión entre el pueblo escogido. En el libro de su nombre, el libro de la sabiduría, se nos muestra la sabiduría como distinta de Dios y sujeto de acciones conscientes. Pero ya vuelvo a decir eso. Algo distinto a Dios es el pensamiento de Dios, pero que fuese segunda persona, eso ni idea. Esta sabiduría fue engendrada por Yahvé desde toda la eternidad, al comienzo de sus empresas, antes de sus obras más antiguas. Proverbio 8:22-29, Eclesiástico 24:8. Y existe eternamente. Eclesiástico 24:9. Ha salido de la boca del Altísimo. Eclesiástico 24:3. Es el soplo del poder de Dios, una emanación de la gloria del Omnipotente, el resplandor de la luz eterna, el espejo sin mancha de la actividad de Dios y la imagen de su bondad. Sabiduría 7:25-26. Convive con Dios. Convive con Dios. Ya verán cómo él convive, haciendo una sola seña con él, y se convive. Que no son más que uno como Dios, uno nada más. Convive con Dios. Sabiduría 8:3. Se solaza ante la majestad de Dios. Proverbios 8:30. Eclesiásticos 24:2. Y siendo más hermosa que el sol y las estrellas, Sabiduría 7:29. El Señor de todas las cosas la ama. Sabiduría 8:3. Artífice de todas las cosas, es el gran arquitecto, el gran artífice de todas las cosas, Sabiduría 7:22, está con Yahvé como arquitecto, Proverbios 8:30, todo lo sabe, todo lo penetra, todo lo puede, todo lo renueva, Sabiduría 7:21, 24 y 27, y dispone de todo con suavidad, Sabiduría 8:1, se recrea en el orbe de la tierra, Proverbios 8:31, recorre el cielo, la tierra y el mar.
Eclesiástico 24, 5 y 6. Y tiene todas las cosas sometidas a su mando. Eclesiástico 24, 6. Todas estas cosas corresponden perfectamente al Verbo encarnado también, pero no, ni que fuese el Verbo divino. Todas estas cosas estaban en el único Dios que ellos conocían. Ahí estaba todo esto. Bueno, San Pablo citará más tarde muchos de estos pasajes, viéndolos completamente verificados en Cristo. Pero San Pablo ya ve a la luz de la eternidad y tenía la revelación hecha. Vamos a ver el Nuevo Testamento, ahí está claro ya, aparece ya el Verbo divino en el Nuevo Testamento, clarísimo, ahí está la revelación. Y precisamente en el primer capítulo de San Juan, que es de lo más sublime que hay en toda la Sagrada Escritura, al principio era el Verbo, y el Verbo estaba en Dios, y el Verbo era Dios. Mire usted, aquí ya está la revelación clarísima, era Dios. Escuche, en el prólogo del Evangelio de San Juan aparece el Verbo de Dios subsistiendo eternamente en el seno del Padre, en todo igual a Él, Dios como Él, por quien fueron hechas todas las cosas, vida y luz de los hombres, luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Es el unigénico del Padre, lleno de gracia y de verdad, de cuya plenitud hemos recibido todos gracia sobre gracia. Todo está hasta el capítulo 1 de San Juan, todo esto que acabo de ver. Juan 1, 18. En el Apocalipsis aparece de nuevo Cristo como Verbo de Dios empapado en sangre. Maravilloso. Apocalipsis 19, 13. San Pablo desarrolla una verdadera teología trinitaria, tomando como base el tema de la sabiduría, la persona de Cristo, con términos tomados de los libros sapienciales, de esos que acabo de citar, que él ya le da el sentido auténtico cristiano. Colosenses 1:15, Hebreos 1:2-3. Y canta apasionadamente la sabiduría de Dios, contenida y manifestada en el misterio de Cristo. Él está absorto en el misterio de Cristo. 1 Corintios 2, Efesios 3:8, Colosenses 2:3, Romanos 11:33, 1 Corintios 1:24. Todo el Nuevo Testamento está bien unido. Ahí está el revelación. Pero vamos a ver ahora qué nos dice la teología para explicar esos datos que tenemos, porque la teología, ya les he dicho, es explicatio fidei. Vamos a desplegar esos datos, a ver qué hay dentro, a ver qué nos dice la teología. Había cosas sublimes, sobre todo San Agustín y Santo Tomás agotaron la materia. Entre San Agustín y Santo Tomás agotaron la materia. Después de ello ya no se ha dicho nada sustancial, ya está dicho. Y así todo, habiendo dicho cosas maravillosas que vamos a ver ahora, pues dijeron poquísimas cosas, porque a Dios nadie la ha visto jamás. Y solamente el unigénito del Padre lo dará como de él. Como ya está. Y los teólogos hacen un esfuerzo colosal para comprender algo, pero se quedan a una distancia infinita. Hacen lo que pueden, pero nada más. Vamos a ver así todo, las cosas preciosas que nos dicen. Y vamos a poner un ejemplo que les dará muchísima luz. Incluso a los menos inteligentes parece que verán casi con los ojos un poco lo que es el Verbo de Dios. Ya verán. El ejemplo es clarísimo. Escuchen. En la primera parte, sin duda, la augusta realidad del Verbo en el seno del Padre es infinitamente superior a nuestras pobres concepciones. Pero acá en la tierra no aceptamos a dar una explicación superior a la que ya nos legaron San Agustín y Santo Tomás. He aquí una sencilla exposición popular, al alcance de todas las fortunas. Creo que este ejemplo que voy a poner será al alcance de todas las fortunas, de todas las monjas, de todas, las listas y las no tan listas, de todas. Me parece que lo van a entender. Escuchen. Si uno se mira a un espejo, produce una imagen semejante a sí mismo, pues se le asemeja no solo en la figura, sino que imita también sus movimientos. Y si el hombre se mueve también la imagen en el espejo. Y esta imagen tan semejante viene a ser producida en un instante, sin trabajo, sin instrumentos, con solo mirar al espejo. Esto lo comprendemos todos. Pues, escucha. Es una imagen que nos dice algo, pero que es muy imperfecta en la forma que darán ahora. Porque la gran imperfección que tiene esta imagen es que el espejo es algo distinto de nosotros y está fuera de nosotros. Y el Verbo de Dios es como un espejo en el cual está dentro del Eterno Padre, no es una cosa que está fuera, porque fuera Dios no tiene absolutamente nada, lo tiene todo dentro. Y mirándose su propia esencia divina, esa esencia divina hace de espejo, allí en su propia esencia divina, ve el Verbo. Y como es la cosa íntima, al producir esa cosa íntima, que refleja exactamente su personalidad y su esencia, su esencia, entonces se ve retratado allí y se apodera de él y del Hijo. Un amor tan entrañable que ¡pum!, estalla en un amor inmenso que es el Espíritu Santo. Escuchen. De este modo podemos figurarnos que Dios Padre, contemplándose a sí mismo en el espejo de su divinidad, no en un espejo que tenga delante que no tiene ninguno, contemplándose a sí mismo en el espejo de su divinidad, con los ojos de su entendimiento infinito,
y conociéndose perfectísimamente, engendra o produce una imagen absolutamente igual a sí mismo. Esta es la generación, por vía de generación. Al verse a sí mismo, en el espejo de su propia esencia, engendra una imagen perfectísima, totalmente igual a sí mismo, identificada totalmente con él en cuanto a la esencia, no en cuanto a la persona. Ya verán. Ahora bien, esta imagen es la figura sustancial del Padre, su perfecto resplandor, expresión total de la inteligencia del Padre, palabra subsistente y única comprensiva, también adecuada de la contemplación de la soberana esencia, esplendor de su gloria e imagen de su sustancia. Es sencillamente su Hijo, su Verbo, su palabra eterna, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Esto es lo que nos sabe decir la teología. Ya está, no nos dice más. Algo nos ha dicho, ¿eh? Fíjense bien lo del espejo, que da mucha luz, pero tengan en cuenta esta distinción tan grande. El espejo es algo extrínseco a nosotros y está para nosotros. En cambio, el espejo en el que el Eterno Padre se mira es su propia esencia. Y al mirarse su propia esencia se ve reflejado allí, con toda la plenitud infinita de su ser, no de su persona, de su ser. Y esa plenitud infinita, esa imagen que produce intelectualmente, engendrándola, es el Verbo, la segunda persona de la misma. Claro, aquí nos desconcierta cuando nos dicen, es que esa imagen no es una persona, ya no nos desconcierta. Porque eso no la podemos entender, ya está. Si nos dijeran, es una imagen perfectísima, es una imagen infinita, eso estaría su mundo, pero no, es que es una persona, pues ya nos han dicho poco, ya no sabemos nada, ya está. Y por eso, a pesar de todas las teologías, hay que bajar la cabeza y adorar el misterio, ya está. Yo creo, me parece, estoy completamente seguro, que ni en el cielo comprenderemos estas cosas, ni en la visión beatífica, ni Cristo hombre las comprende. La inteligencia humana de Cristo hombre es finita, es una criatura, salió de la nada. Y lo finito no puede comprender al infinito. Imposible. Cristo se comprende perfectísimamente a sí mismo como Verbo. Eso sí, es la segunda persona de la Dios. Pero como hombre, no entiende a Dios. ¡Cristo! Calcula usted la Virgen y nosotros nada, querida, nada. Tenemos que adorar en silencio sin entender nada. Pero esos son los datos que nos proporciona la fe. Esta generación es tan perfecta que agota en absoluto la infinita fecundidad del Padre. Esto es maravilloso. Dios no puede tener otro hijo. Es imposible. Porque ese primero agota de tal manera su fecundidad que no queda nada ya no puede hacer más. No puede tener un segundo hijo. Puede tener millones de hijos adoptivos, que somos nosotros, eso sí. Pero hijo natural, imposible de todo punto. No puede tener más que uno. ¿Por qué? Porque ese único agota totalmente la fecundidad de Dios. El poder fecundante de Dios no tiene más. Porque Él lo lanza infinitamente con toda su potencia. Pero lo siguiente, como tener más que un hijo. Dos, imposible. Me parece que esto lo habrán podido comprender un poquito, ¿verdad? Agota la posibilidad de generar otro hijo, imposible. Dios, dice Bossuet, ya saben ustedes que es un hombre extraordinario. Era un obispo francés, obispo de Mox. Meaux, escribe el libro Mox. Está muy cerca de París. Y era un hombre de una elocuencia arrebatadora y tremenda, y de una influencia política, era el que mandaba en Francia entonces. Y él consiguió del Papa que condenase la doctrina de Fenelón, que era arzobispo de Cambrai, era arzobispo Fenelón. Y consiguió Bossuet, con su enorme influencia, no que condenara a Fenelón, porque el Papa no le condenó, pero sí la doctrina que tantas veces hemos dicho, aquel habitual amor purísimo no se da. Y eso lo consiguió Bossuet. Bueno, este hombre que tenía una influencia tremenda, era un orador fenomenal, y un gran teólogo, era un gran teólogo, sabía lo que decía. Escuchen lo que dice Bossuet. Dios no tendrá jamás otro hijo que este que tiene ahora, porque es infinitamente perfecto y no puede haber dos como Él. Una sola y única generación de esta naturaleza perfecta agota toda la fecundidad y atrae todo a su amor. Toda la fecundidad de Dios y todo el amor de Dios lo agota. He aquí porque el Hijo de Dios se llama a sí mismo el unigénito, con lo cual muestra al mismo tiempo que es hijo, no por gracia o adopción, porque somos muchísimos los de por gracia y adopción, sino por naturaleza, no hay más que uno, que es Él. Y el Padre, confirmando desde lo alto esta palabra del Hijo, hace bajar del cielo esta voz: este es mi Hijo muy amado, en quien tengo mis complacencias. Este es mi Hijo, no tengo sino a Él, y desde toda la eternidad le he dado y le doy sin cesar todo mi amor. Claro. Un poquito se entiende, ¿verdad? Eso es claro, es bastante claro. La teología católica, añade Monseñor Gay, que es un autor espiritual de cosas muy bonitas, libros espirituales, no tan altos en teología, pero muy buenos espiritualmente, Monseñor Gay, dice: la teología católica enseña que Dios se pronuncia a sí mismo eternamente en una palabra única,
que es la imagen misma de su ser, el carácter de su sustancia, la medida de su inmensidad, el rostro de su belleza, el esplendor de su gloria. La vida de Dios es infinita. Millones y millones de palabras pronunciadas por millones y millones de criaturas que disertaron acerca de Él sabiamente durante millones y millones de siglos, no podrían jamás expresar esta sencilla. Porque todos esos millones de siglos, todas esas millones de criaturas son seres finitos. Y el infinito no resulta de la suma de los finitos, no, es otra cosa, está en otro plano. De manera que millones y millones de pensándolo no la alcanzarían jamás a lo que nos dice San Juan, el principio era el verbo, y el verbo estaba en Dios, y el verbo era Dios. Eso, millones y millones de criaturas no lo alcanzarían jamás, porque nosotros somos finitos, y eso es algo infinito. Mas esta palabra única lo dice todo absolutamente. El que oyera perfectamente este verbo, haría más que comprender todas las cosas, pues comprendería al autor de las cosas, y no quedaría para él secreto alguno en toda la naturaleza divina, y en toda la naturaleza creada, claro. Pero solo Dios oye enteramente la palabra que Él pronuncia. Dios la dice, ella dice Dios, y ella es Dios. Mucha teología, pero no me pesa decir esas cosas porque hace falta que tengan un poco de horizonte altísimo, que esto lo más alto de toda la teología, lo estoy explicando esta tarde, ya no hay más alto no hay nada. Tardamos un año entero en explicar estas cosas, un año entero, tratado de Dios que no, de Dios un momentillo, un año entero. Y aquí lo tengo que decir en media hora, calculen ustedes. Veamos ahora, para conocer un poco mejor la naturaleza íntima de la persona del Verbo. Fíjense que no he hablado para nada de Cristo. El Verbo tal como está en el seno del Padre. ¿Cuáles son los nombres que le corresponden propiamente y cuáles los que se le adjudican por adopción? Lo mismo que hicimos con el Padre. El Padre tiene algunos nombres que son propios de Él y que no lo tienen los demás. Por ejemplo, el nombre del Padre lo tiene Él solo. El Hijo no es Padre y el Espíritu Santo tampoco es Padre. Pero hay otros, Creador, aquello que decimos omnipotente. Bueno, todo eso se le apropia al Padre porque parece que es el que crea, pero los tres son creadores y los tres son omnipotentes. Son nombres apropiados. Pues vamos a ver cuáles son los nombres propios del Verbo, que los tiene Él y nada más que Él, y los apropiados que se le pueden añadir, pero que son comunes a todos los tres pensados. Bueno, pues vamos primero a los nombres propios. ¿Cuál sería el primero y más proveedor? A ver si quieren un poco de instinto. El nombre más propio del Verbo encarnado, ¿cuál sería? Hijo. Acertado. Claro. Solamente Él es Hijo. No es el Padre ni el Espíritu Santo. Solamente es Hijo. Es un nombre propísimo de Él. ¿Qué otro nombre? Bueno, pero eso es una característica del bueno. Bien, sí, también se puede decir, sí. Bueno, pero según cómo entiende sabiduría. Cámbiame la palabra sabiduría por otra equivalente y casi acerto ya. Verbo, está cerdo. El Verbo de Dios es Cristo y es la segunda persona de la Santísima Trinidad y nada más. Solamente es Verbo. El Espíritu Santo no es palabra. El Padre tampoco es palabra. Ha engendrado la palabra, que es el Verbo. Pero el Padre no es palabra y el Espíritu Santo tampoco. La única palabra, el único verbo. Pero fíjate bien, no es la misma palabra que verbo, ¿eh? Hay que hacer una distinción. Porque el verbo es algo mental. Es una idea que tenemos dentro del entendimiento. Eso es el verbo. Y la palabra es la manifestación externa de esa idea que estamos teniendo dentro. Por consiguiente, es algo distinto, es la manifestación externa. De manera que en este sentido, podríamos decir que el verbo es el verbo mental de Dios, está solamente en la mente de Dios. Pero el verbo, en cuanto se manifiesta, se conforma en palabra. Porque Cristo nos viene a comunicar aquello que es. Una cosa es la palabra ya comunicada y otra cosa es el verbo cuando está dentro de la inteligencia nada más. ¿Ven la diferencia? No es el mismo verbo que palabra. Verbo está dentro del entendimiento. Palabra es la manifestación de ese verbo, que la manifiesta Cristo. Y por eso verán ustedes en los libros muchas veces que se llama que eso la palabra se hizo hombre, la palabra se hizo hombre. Hasta cierto punto, sería más exacto, el verbo se hizo hombre. Eso que están diciendo ustedes, yo se lo recomendé y veo todavía que lo están haciendo. En el Ángelus lo dicen, la palabra se hizo carne, no sé qué. El verbo de Dios se hizo hombre. Eso es lo exacto. Y lo están diciendo ustedes muy bien porque yo se lo indiqué hace 5 o 6 años y veo que lo están haciendo muy bien también. Y no solo ustedes, en Atocha, por ejemplo, también decimos el verbo se hizo hombre y no la palabra se hizo carne, que es una cosa que es muy distinta en el sentido de que no solamente se hizo carne, sino hombre. La carne es carne, pero el hombre es entendimiento, voluntad y carne. Es todo, es mucho más. No hay que tener en cuenta que no es lo mismo carne que ellos, ¿no? Es que ellos, los hebreos, llamaban carne a eso, al hombre. Pero si hablamos con propiedad, la carne está en la carnicería. Es otra cosa distinta. El hombre es muy distinto de carne. ¿Verdad que? ¿Bien la diferencia? Claro. Así es que sigan diciendo, el verbo de Dios se hizo hombre. Pero eso es lo sabe. Que nombres propios del leo. Hijo. Verbo, porque procede del Padre a manera de idea o verbo mental.
Este nombre, según Santo Tomás, designa a la segunda persona de manera más perfecta todavía que hijo. ¿Por qué hijo? Él es el hijo natural, pero hay muchos adoptivos. En cambio, verbo, él solo, y no hay ningún adoptivo. De manera que es más propio todavía, verbo que hijo, O sea, las dos son propias, propísimas. Pero más verbo porque es único, que no hijo, que además de hijo natural hay muchísimos hijos adoptivos. Es una palabra que se puede extender muchísimo. Por eso Santo Tomás, que se fija siempre hasta el último detalle, dice, es más propio llamar a la segunda persona verbo que llamarle hijo, aunque las dos cosas son verdad. Con la palabra verbo se significa no solo la relación al Padre, sino también a todo lo que fue hecho por el verbo, con su poder operativo, o sea, la creación universal entera. El verbo expresa no solamente al Padre, sino también a todas las criaturas, Dios mío. Todo cuanto existe está en esa idea. Dios no tiene más que una sola idea. Y esto ya se ve también que los hombres, a medida que son más listos, tienen menos ideas, pero más profundas, y sacan unas consecuencias tremendas. La gente pobre no sabe más que aquella cosa que ha visto y demás, ya no tiene. El inteligente, el sabio, cada vez tiene menos ideas, pero ve las más fundamentales con tanta claridad que saca inmediatamente las consecuencias. Bueno, pues esto elevado al infinito, Dios no tiene más que una sola idea, una. No tiene dos ideas, una, pero es el verbo. Y con ese verbo agota toda la cognoscibilidad posible. No solamente en el seno mismo de Dios, sino a través de toda la creación. Dios conoce hasta el último detalle la ingeniería, la arquitectura, la medicina, todo cuanto hay, pero hasta el último detalle, claro, en el verbo, en una segunda. Cuando veamos el verbo nos quedaremos deslumbrados. Lo veremos con los ojos del alma mucho mejor que con los del cuerpo. Los del cuerpo no nos valdrán allí fuera para ver a Cristo y a la Virgen, sí, pero el verbo... El alma tiene ojos mucho más penetrantes, mucho más profundos que el cuerpo, ya lo veremos hoy. Y la tercera palabra, que es propia de hijo, es imagen, porque en fuerza de la misma generación es perfectamente semejante al Padre. Es imagen esplendorosa y sustancial del Padre. Es la imagen reflejada en el espejo, pero no en un espejo de fuera, sino en el espejo de la propia esencia. Es imagen. Y en ese sentido el Espíritu Santo no es imagen, y el Padre tampoco. El Padre es el que genera la imagen, pero no es la imagen. Y el Espíritu Santo es una cosa que procederá del Padre y del Hijo, en la forma que explicaremos cuando lleguemos al Espíritu Santo. Nombres apropiados, y con esto, nombres apropiados ahora. Hay muchos, pero que se llaman apropiados porque, aunque encajan muy bien con Él, pero también son comunes al Padre y al Espíritu Santo, y por eso se le apropian, pero no como cosa exclusiva y propia, apropiado nada más. Sabiduría, en cuanto que la sabiduría común a las tres divinas personas pertenece a la parte intelectiva, y el Hijo procede del Padre como verbo mental, o sea, como idea expresa del entendimiento divino. Por eso se apropian al Hijo las expresiones bíblicas en torno a la sabiduría eterna, como hemos visto más arriba, pero esa sabiduría es infinita en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, es como uno de los tres. Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo vero, genitum non factum, consubstantialem patri. ¡Qué maravilla en el credo, si lo decimos todo! Allí está toda la teología. El primer concilio de Nicea llamó al verbo Deum de Deo, y así lo decimos todavía en el símbolo de la fe contenido en el misal. Quiere decir que toda la divinidad del Padre se le comunica al Hijo por la divina generación, y es tan Dios como el Padre. Dios verdadero de Dios verdadero, genitum non factum, engendrado como la forma que he dicho, pero no factum. Factum sería creado. Lo que se hace se crea, y eso no puede ser. Es engendrado por el Eterno Padre, pero factum sería una criatura. Pues eso. Factum es el verbo. Digo, es Cristo hombre, eso es factum. Hay una criatura perfectísima, pero en Cristo hombre es factum. Lo sacó Dios de la nada y lo puso en el seno virginal de la Santísima Virgen María. Es factum, él en cuanto hombre. En cuanto verbo, no es factum. Genitum non factum, como decimos en el credo maravillosamente. La gente no sabe lo que dice cuando canta eso, que saben ellos genitum non factum. Sin embargo, ahí está la teología del verbo divino, en este 6. Lumen de lumine, Deum verum de Deo vero. Claro. Es otra expresión misteriosa del símbolo de Nicea. En el concilio de Nicea ya dijeron todas estas cosas. Lumen de lumen, toda la divinidad es un foco infinito de luz. Dios es luz, dice el evangelista San Juan, 1 de Juan 1:5, y en él no hay tiniebla ninguna. Y en este foco de luz, dice San Atanasio, el Padre es la lumbrera o fuente de la luz, el Verbo el resplandor y el Espíritu Santo la iluminación. El Verbo es pues la primera efusión de la luz infinita, es el Hijo eterno de la luz, en la luz engendrada. Lumen de lumine, lumen de lumine, lumen de lumine. Dios. Luego también, verdad eterna. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Claro. La verdad con letra mayúscula, la verdad total, que no falta absolutamente nada, está en el verbo. La verdad, dice Santo Tomás, es la adecuación entre el juicio de la mente y el objeto que conoce. Ahora bien, entre el verbo y su Padre
junto con la más real distinción de personas, hay una adecuación completa y perfecta. Es el verbo, el pensamiento hablado que lo expresa enteramente. Es la imagen viva y sustancial que reproduce todas sus perfecciones. Es la palabra que con infinita exactitud expresa todo lo que es y todo lo que son las criaturas. El verbo es la primera y eterna verdad, con letra mayúscula. La verdad absoluta y total, de la cual todas las demás verdades no son sino débiles ecos y lejanas resonancias. Toda arranca de la verdad primera. Pero que vean la importancia que tiene también nuestro lema. El primer día les hablé de eso cuando hablamos de las cosas. Veritas. Qué importancia enorme eso. No es una palabrita cualquiera, ¿no? Ya les dije que el día la sustancia tan grande que tiene. Bueno, después de explicar por apropiación un montón de otras palabras que se le pueden apropiar muy bien. Belleza, esplendor, hermosura infinita. La Sagrada Escritura y la tradición cristiana designan al verbo con estos nombres. Es porque la belleza es el resplandor de la verdad, de la bondad, del orden. Y el verbo es el resplandor infinito de la verdad, bondad y vida del Padre. Es la armonía viviente y sustancial de todas sus perfecciones. Todos estos nombres, tanto propios como apropiados, con que la Sagrada Escritura y la tradición cristiana designan al verbo de Dios, tal como está en el seno del Padre, deben excitar en nosotros, primera consecuencia práctica que les dejo hoy, deben excitar en nosotros, en nuestras almas, los sentimientos más ardientes de devoción y amor a la segunda persona de la Santísima Trinidad, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación descendió de los cielos, se encarnó en las entrañas purísimas de la Virgen María, por obra y gracia del Espíritu Santo, y nos redimió con su sangre preciosa. Para que vean lo que tenemos. Pero ya verán mañana, cuando les hable del verbo encarnado, porque hoy hemos hablado del verbo tal como está ahí arriba, en el seno del Padre. Y allí iremos a parar todos, y iremos todos a parar al seno del Padre, todos. Ya verán. Nos identificaremos con ese misterio trinitario. Yo me vuelvo loco cuando pienso esas cosas, y cuando pienso que además será eterno. Pero será posible eso. Pues sí, será posible. Dentro de poquísimo tiempo, de poquísimo tiempo. Incluso para ustedes que son mucho más jóvenes que yo, poquísimo tiempo. Estaremos hundidos en el seno del Padre, con el verbo al lado. Bueno, pues mañana hablaremos de eso. Eso no, hijas mías. La fe, si la viviéramos intensamente, nos volvería locos de amor y de entusiasmo. Estaríamos saltando de día y de noche, brincando, dando gracias a Dios por este don tan inefable de la fe, que tantísimos millones de millones aún lo tienen, pobrecitos. Pero el Señor suplirá por otro lado. Y suple de manera tremenda, por ejemplo, los niños pequeños. Por eso yo soy tan partidario, me gustan tanto los niñitos negros. Todos los niños, antes de llegar al uso de la razón, absolutamente todos los niños del mundo, antes de llegar a la razón, van al cielo. ¡Absolutamente todos! Porque ya les expliqué de qué manera. Cristo dice, si no sois bautizados no podréis ir al cielo. Claro que no. El bautismo es necesario. Pero también sabemos que Cristo tiene eso que se llama en teología la potestad de excelencia, lo cual quiere decir que puede comunicar el bautismo sin necesidad del rito sacramental. No necesita coger agua y echársela a la cabecita del niño. Basta con que ya quedas bautizado porque me da la gana. Ya está, quedas bautizado. Y como es el Redentor universal, lo dice a todos los niños del mundo. Los bautiza Él y por consiguiente van todos al cielo. Todos los angelitos negros, todos van al cielo. Aunque sus padres no estén bautizados ni sepan que existe Cristo. Se llevará un checo, pero ¿esto qué es? ¿Y se encontrarán en el cielo? Sí, sin saber por qué. Qué maravilla, qué maravilla. Vamos a darle gracias al Señor, porque nos ha dado el don de la fe, y vamos a pedirle que cada vez la intensifique más, y tengamos una fe hasta el punto de que lleguemos a eso que llaman la Sagrada Escritura. El justo dice, no tiene fe, sino que vive de fe. La fe es la vida suya. Vivir de fe, eso es ser santo. Y a eso tenemos que aspirar, hijas mías. Hemos de pedírselo con toda nuestra alma, Dios nuestro Señor. Ya que nos ha regalado la fe, que la vivamos en toda su intensidad hasta llegar a ser santos, vivir de fe, como si estuviéramos ya en el cielo. Te damos gracias, Señor, por estos beneficios que hemos recibido de tu inmensa generosidad. Amén.